Espero que hayan pasado una hermosa semana y doy gracias a Dios porque pudimos estar en contacto a través de los estudios que hemos tenido en la semana. También, tanto el miércoles como el viernes, ha sido una gran bendición para los que participaron también en el estudio filipense con el pastor Sergio. Gracias por el entusiasmo, gracias por participar en todo lo que estamos haciendo para que nuestra iglesia se mantenga en crecimiento, aprovechando los estudios bíblicos, las memorizaciones también. Gracias por participar con la familia, con los niños. Es hermoso ver a nuestros niños estudiando las Escrituras, memorizando, porque sabemos que esto va a ser una tremenda ayuda para ellos en el futuro. Es sembrar en la mente y en el corazón de ellos la palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer nosotros los padres. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes un estudio que creo que es conveniente hoy en día afirmar, afianzar, fortalecer, porque está siendo muy golpeada, muy azotada no solamente por las filosofías, por las creencias nuevas que han surgido en el último tiempo, pero también ahora lo que estamos viviendo con todo este coronavirus, el COVID-19, que está trayendo mucha aflicción, mucha angustia y a nivel mundial. Y obviamente que nuestra fe está siendo exigida, demandada más que nunca, y justamente de este tema quiero hablar en estos domingos acerca de la fe. Y el título que puse es basado en la carta de Judas, una fe agonizante. Y si vamos a Judas, vamos a leer los primeros versículos, del versículo 1 al 3, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas es el escritor de esta carta, no es Judas Iscariote, el traidor, es Judas, uno de los medio hermanos del Señor Jesucristo, quien también fue hermano de Jacobo. Ellos creyeron en Jesús después de su resurrección. Esta carta es la más corta que se encuentra, una de las más cortas de la Biblia, y a menudo es olvidada, es considerada como una carta casi descuidada o abandonada. Sin embargo, deberíamos tomarla como una carta muy importante, porque nos revela verdades maravillosas y muy sólidas, muy fuertes doctrinalmente. Entonces es lo que queremos estudiar y a fortalecer nuestra fe, que es justamente el objetivo y el propósito del Espíritu Santo, inspirando a Judas a escribir esta carta. Judas vivió en un tiempo en que el cristianismo estaba bajo ataque persistente y muy fuerte por parte de Roma, y también la infiltración de apóstatas que venían en forma casi agresiva a tomar dominio y control de las congregaciones, introduciendo falsas doctrinas y de esa manera tomar el control de las congregaciones y desacreditar la fe cristiana. Por eso es que Judas dedica exclusivamente a tratar ese tema y se empeña en fortalecer, en animar, exhortar a los hermanos a contender ardientemente por la fe que una vez habían recibido. A medida que los apóstoles eran asesinados, se pensaba que el cristianismo sería muy vulnerable, y obviamente entendemos que pudo haber sido así, ya que los cristianos eran
eran nuevos, necesitaban la fortaleza, necesitaban la solidez, y obviamente los líderes que le estaban guiando estaban muriendo, estaban siendo mártires de la fe en Cristo Jesús. Y por esta razón Judas se interesó y buscó también ser de ánimo a los hermanos y fortalecerles en la fe. La iglesia estaba pasando por un momento muy crucial, muy intensa, batalla espiritual por la verdad, y eso desafiaba fuertemente la fe de cada uno de ellos. Por eso la frase muy enfática de Judas, diciendo que contendáis ardientemente por la fe. ¿Te has dado cuenta que el centro de todo en todas las generaciones ha sido la fe? La fe ha tenido principio y va a tener un final. Comenzó en el Edén, antes de la caída de Adán y Eva. Ellos no necesitaban fe porque ellos veían a Dios, paseaban con Dios, conversaban con Dios. Pero después de su decisión en confiar en las palabras y las propuestas, la oferta de Satanás, y al mismo tiempo desconfiar y desacreditar la palabra de Dios, fueron ellos echados del Edén, de ese lugar de privilegio. Desde entonces, ellos podían volver a Dios, podían tener otra vez comunión con Dios, pero solamente a través de la fe. Y en la entrega del sacrificio de corderos, el holocausto, que lo vemos repetidas veces en el Antiguo Testamento como el medio por el cual ellos podían tener comunión con Dios. Desde entonces hasta hoy, toda guerra espiritual ha tenido que ver con la decisión del hombre en dónde depositaría su fe, su confianza. Por eso, por siglos, venimos siendo golpeados con falsas doctrinas, y hoy mucho más. Estamos rodeados de tantas informaciones confusas y hasta incoherentes que van siendo aceptadas por muchas iglesias cristianas. La apostasía, hermanos, ha crecido en gran manera, y Judas se va a encargar más adelante de definir y de esclarecer las características de los apóstatas. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. Y esta apostasía ha crecido en gran manera, tanto que los que más se consideraban en un tiempo como conservadores y fundamentalistas, hoy han abrazado ciertas doctrinas falsas y erróneas. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y otros más que voy a mencionar, nos muestra que el espíritu engañoso ha rodeado la tierra y ha corrido de tal manera que ha esparcido el engaño y la mentira. Obviamente que sabemos que la mano negra que dirige todo esto y gobierna todo esto es el padre de mentira llamado Satanás. Entonces, espíritus engañosos, dice en 1 Timoteo capítulo 4:1, cuando Pablo dice a Timoteo: mira, Timoteo, habrán espíritus engañadores que vendrán y apartarán a muchos de la fe. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, también el engaño iba a llegar a esferas que uno no se imagina y provocaría muchos males a la humanidad. Colosenses 2, versículo 4 nos habla acerca de filosofías huecas, formas de pensar que iban a infiltrarse también en las mentes con falsas doctrinas en la iglesia. 2 Corintios 11:3 es un versículo muy llamativo, puesto que el apóstol Pablo allí muestra su preocupación porque la conciencia, la mente, los sentidos de los cristianos, los creyentes, sean desviados, torcidos, así como la serpiente engañó a Eva. La preocupación de Pablo era que estos cristianos también sean engañados y desviados, distraídos, torcidos de la fe genuina, la fe bíblica. Sí, mis hermanos, nos encontramos exactamente en esos tiempos a los cuales estos versículos se referían. Tu fe
Nuestra fe está siendo atacada, está siendo golpeada por las falsas y huecas filosofías, por un mundo materialista y hedonista, que viven solo para ellos mismos. Cada vez más se va aceptando y hasta anhelando por este tipo de vida cristiana. Aquí es donde cobra sentido las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Lucas 18, versículo 8, la segunda parte, nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una gran pregunta, ¿verdad? Y ya podemos nosotros percibir en este tiempo cuántos han abandonado la fe, pero también cuántos imitan una fe que no es bíblica, una fe que no es genuina, no es la verdadera. Por eso importante es hablar acerca de la fe. Pero me vas a decir quizás en este momento, bueno, yo mi fe lo tengo intacta, no está desgastada, no está golpeada, no está muriendo, no se está apagando. Bueno, necesitamos definir a qué fe te estás refiriendo tener, porque toda fe bíblica, toda fe genuina, verdadera, es atacada, es golpeada, es desgastada muchas veces, y necesitamos fortalecerla continuamente, constantemente. Entonces vamos a empezar el tema de la fe definiendo la fe. Vamos a ver la definición de la fe. La fe es uno de los denominadores más comunes del ser humano. Todos usamos de la fe en todo momento, cuando subimos al auto, cuando subimos al avión, a un ascensor, a un edificio. Todos creemos que vamos a llegar donde pretendemos llegar. Tenemos fe, tenemos la confianza, creemos que vamos a llegar. Cuando recibimos una receta de un médico, vamos a la farmacia, si tenemos que preparar, lo preparamos y después en la casa lo consumimos. Todo basado en la fe y en la confianza del doctor, del que prepara el medicamento. Hoy en día estamos confiando también en nuestras autoridades, en la OMS, a pesar de tantas cosas que se dicen, de que todo esto es una conspiración y todo esto es un plan diabólico para dominar al mundo, y etcétera, etcétera. Pero confiamos en el Señor y confiamos también en las autoridades, por eso obedecemos, nos quedamos en casa. Entonces, la fe lo aplicamos, lo usamos en todas las variantes de nuestras vidas. Si definiéramos la fe como un aspecto de creencia solamente intelectual, si la fe es solamente intelectual, es decir, yo creo porque conozco, porque vi, porque sé que es así, y es algo intelectual, pero que no modifica mi vida, no hay un cambio en mi ser, en mi vida, tendríamos dos problemas. Si pensamos que esa es la fe, y quiero mencionar acerca de varios puntos de vista acerca de la fe más adelante, pero tendríamos dos problemas si definimos a la fe solo como una creencia intelectual. Primero, estaríamos en el grupo de la mayoría en este mundo, que ha adoptado este concepto de la fe que es intelectual nada más, por comodidad y conveniencia. Narcisismo, porque lo único que nos importa es sentirnos bien y hacer lo que nos place, sin que nadie nos impida y que no se metan en mi vida. Y al mismo tiempo, si me preguntan si creo, si tengo fe en Dios, por supuesto mi respuesta va a ser sí, afirmativamente. Yo creo en Dios, mi fe está en Dios, tengo mucha fe en Dios, pero en realidad mi vida está opuesta a lo que dice la Biblia acerca de la fe, genuina, verdadera. Y segundo problema, si es
nuestra definición de la fe, una creencia intelectual, estaríamos en contra de la definición bíblica, o sea, en contra del concepto de Dios, de la opinión de Dios acerca de la fe verdadera. Entonces tenemos estos dos problemas. Vamos a definir la fe basada en un versículo que describe justamente y define exactamente a la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vemos, no sé, la definición bíblica acerca de la fe. Aunque la mayoría piensa que la fe no es un tema práctico, sin embargo la fe es un tema eminentemente práctico y aplicable a las más variadas circunstancias de la vida. Este pasaje de Hebreos 11, 1, y después sigue desarrollando la historia de los héroes de la fe, personajes del Antiguo Testamento que vivieron a través de la fe y lograron grandes experiencias de éxito, de superación y alcances extraordinarios bajo toda clase de circunstancias y en todos los tiempos, Estas personas son verdaderos testigos que nos animan a nosotros hoy en día a vivir por la fe. Ahora, interesante, hay dos palabras en este versículo 1 que nos indican que la fe tiene fundamento. Dice que la fe es convicción y es certeza. Muchos toman la fe como un amuleto o fetiche de buena suerte que pueden colgarlo en el cuello o hacer señas con las manos para que le rodeen una protección especial o sobrenatural, ¿verdad? Otros creen que implica hacer un salto a la oscuridad y aventurarse a lo que venga después, dando pasos con los ojos cerrados y no saben lo que viene después. Otros creen que es una especie de don especial o una experiencia de sexto sentido o una entrada mágica a una esfera o dimensión sobrenatural. No, mis queridos, si este es tu concepto de fe, entonces no conoces ni tenés la fe verdadera. La fe en ninguna manera es misteriosa, sino que tiene un punto de mira, un centro de mira, que es el Señor Jesucristo. La fe no es algo que se agrega a las buenas obras para ser salvo, como un condimento a la ensalada de buenas obras. Es sorprendente que a través de la historia humana muchas generaciones han caído justamente en ese engaño, en ese error. Oswald Sanders dijo, explicando este versículo 1 de Hebreos 11, la fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. La fe le da seguridad o realización de las cosas que se esperan. Es la confianza sobrenatural de lo que no se ve. Da tanta certeza que es como que ya ha sucedido. Trata como realidad las cosas que se esperan. Es una confianza presente de una realidad futura. Es una confianza sólida e inquebrantable en Dios que se edifica sobre la seguridad, la convicción, la certeza de que Él es fiel a sus promesas. Estamos definiendo la fe bíblica, la fe verdadera. Para el incrédulo es ver para creer.
pero para el creyente es creer para ver. La palabra certeza del griego es upóstasis. Es un término científico que significa lo contrario a hipótesis, que es teoría. Entonces, upóstasis es aquello que se apoya en hechos, evidencias, realidades. En química, upóstasis sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya practicado un experimento. Es una sustancia, es aquello que queda en el fondo y es lo que justamente el químico está buscando. Es la realidad, es la sustancia que queda allí. Esa es upóstasis en un término químico. La fe es como esto, es la sustancia, es la realidad. Ahora, ¿cuál es esa certeza? ¿Cuál es esa sustancia que nosotros tenemos como certeza? Y esto, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, justamente afirma el escritor acerca de lo que es la fe. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense allí, habla acerca de las palabras y cómo ellos a través de Jesucristo llegaron a afirmar su confianza, su fe en Él. Convicción, la palabra convicción viene del griego electos. Es un término legal que significa evidencia. La evidencia es algo que uno presenta para probar la veracidad de un caso. Por eso hay casos en los tribunales que son desestimados justamente ¿por qué? Porque no hay evidencias. Así que la fe no es un salto nomás, ¿no?, a la oscuridad, a la aventura, y menos de decir, a ver si esto surge, si esto funciona, espero que suceda o vamos a ver qué pasa. No es así. La fe tiene evidencias. Muy bien, definimos la fe, ahora vamos a ver la práctica de la fe. En segundo lugar, la práctica de la fe. La fe es un don de Dios que nos permite aferrarnos a un mundo invisible y traerlo al ámbito visible en nuestra experiencia personal, en nuestra vida práctica, en nuestra realidad. Voy a dar un ejemplo que aprendí acerca de este punto. Hablando acerca de los 5 sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? A ver si se acuerdan. Tenemos el tacto, después gusto, oído, olfato y vista. ¿Bien? Estos 5, excepto el tacto, funcionan como la fe. ¿Qué quiero decir con eso? Afuera, en el mundo invisible, existe lo que llamamos la luz natural, que es percibido por qué sentido de nuestro cuerpo, por los ojos, por la vista, ¿verdad? Que se nos fue dado por Dios para poder percibir la luz. Ahora, sin nuestros ojos, ¿percibiríamos la luz? No, es como si no existiera para nosotros la luz, sin los ojos. También existe afuera el sonido, que sin nuestros oídos no podríamos nosotros percibir. Entonces, no existiría para nosotros si no tuviéramos el sentido del oído. También existen aromas que sin la nariz no podríamos disfrutar del aroma
de las comidas tan ricas que tenemos, para nosotros no existiría el aroma si no tuviéramos el olfato, la nariz. Y las ricas comidas, ¿verdad? De sabores de las ricas comidas que nosotros percibimos a través del paladar, del gusto, no existiría para nosotros esto. Estas son cosas invisibles, no se ven, pero que Dios lo permite que lleguemos nosotros a experimentarlo, a percibirlo a través de estos sentidos que Dios nos dio. Es lo que hace la fe, es lo que hace la fe, mis queridos hermanos, en el ámbito espiritual. Allá afuera, en el ámbito espiritual invisible, hay promesas que Dios quiere mostrarnos y darnos a nosotros para que lo vivamos y lo disfrutemos. Allá afuera, en el ámbito espiritual invisible, está la realidad de Dios, que quiere traerlo a nuestro ámbito humano, terrenal, práctico. Allá afuera está la historia maravillosa del sacrificio del Hijo de Dios, que murió en aquella cruz para salvarte de la condenación eterna, y que solo si depositas tu fe, esa herramienta que Dios te dio, que Dios nos dio, y esa fe depositarla en el Señor Jesucristo, entonces la promesa de Dios es: serás salvo, si depositas tu fe en Jesucristo. Esa es una realidad espiritual que tiene que ser experimentada en cada ser humano, cada pecador que reconozca sus pecados y a través de la fe hace que eso que es una realidad de Dios que está fuera de sí pueda ser práctico en su vida, real en su vida. Allá afuera existen tantas bendiciones que no ves, pero que están allí. Y no lo podemos ver mientras no practiquemos, mientras no apliquemos la fe verdadera, la fe bíblica. Hebreos capítulo 11, versículo 6 es un hermoso versículo y es bueno para poder memorizarlo también. Dice así, Hebreos 11, 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es una realidad que se extiende a hechos con más solidez y más trascendencia y eternidad que cualquiera de nuestros sentidos físicos pudieran registrar. La fe es una realidad que se extiende y debe ser aplicada en nuestras vidas prácticas terrenales y son mucho más importantes y valiosas y trascendentales que todos los sentidos físicos que nosotros podamos experimentar. La fe, hermanos, es la realización de cosas que se esperan, es la visual de las cosas que no se ven. La fe da la capacidad de reconocer las verdades que dice Dios y creer que son verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, también nos enseña una gran realidad para aquellos que han conocido, han creído en Jesucristo, en Dios. Y dice así el apóstol Pedro a los cristianos: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vuelvo a leer. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Te das cuenta? Lo que no se ve puede ser apreciado, valorado, tomado, apropiado para pasarlo a una vida personal y real y práctica.
Por eso los hermanos estaban alegres, con gozo inefable y glorioso. Conozco a Dios, pero no lo veo. Conozco a Cristo, pero no lo veo. Creo en el Espíritu Santo y sé que Él está en mí. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Lo sabemos, lo vemos con nuestros ojos espirituales. Lo creemos porque Dios nos ha dado este maravilloso instrumento que es la fe. Es un don, es su don que Dios ha dado para que pudiéramos nosotros traspasar a lo invisible y traerlo con nosotros en nuestra vida práctica terrenal. Por la fe podés ver al Dios invisible, por la fe podés conocer a Cristo y percibir por la fe la obra del Espíritu Santo. Esto, mis queridos hermanos, es una realidad. Las personas consagradas viven sus vidas como si vieran y caminaran con Jesús. Es llamativo esto, es muy notorio. Cuando ves a una persona consagrada al Señor, consagrada a Dios, que practica la fe bíblica verdadera, esta es una persona, y uno lo percibe, es una persona que pareciera que está viendo a Jesús, pareciera que está caminando con Él. Eso, mis queridos, eso es fe. En tercer lugar, vamos a ver el testimonio de la fe. El versículo 2, otra vez en Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 2, perdón. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿a qué se refiere? Por la fe. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y después se desarrolla la historia y el testimonio de estos hombres y mujeres de fe. Por una fe como esta, los antiguos recibieron buen testimonio, el testimonio de la fe. La fe de ellos se apoyó en evidencia, mis queridos hermanos. Para ellos la fe no fue un salto a la oscuridad, no fue una cierta esperanza de que quizás pudiéramos acertar y pudiera suceder lo que esperamos y queremos. No, era certeza y convicción. Ellos se manejaban y vivían y daban paso con certeza y convicción. Noé construyó un arca para cuando lloviera, aun cuando nunca había caído una sola gota del cielo, nunca había llovido antes. Pero él creyó. ¿Cómo? ¿Por un sueño, una revelación que tuvo? No, Dios le proporcionó evidencia abundante, porque la Escritura nos dice que Noé caminó con Dios por muchos años. Noé sabía en quién creía, conocía a Dios. Y simplemente Noé lo que hizo fue, creyó a Dios. Estos personajes lograron éxito en su carrera cristiana porque eran personas especiales o extraordinarias, iluminadas, como muchos dicen. No. Así como Noé, lo que sucedió con ellos es que simplemente ellos, teniendo evidencias de quién era Dios, conociendo a Dios, ellos creyeron a Dios. Decidieron creer a Dios. Y por último, quiero hablar acerca de la prueba de la fe. La prueba de la fe. Dios pone a prueba nuestra fe por diferentes medios. Y voy a tocar solamente un medio para luego continuar el próximo domingo, con las personas. El primer medio es con las personas. Dios va a probar tu fe a través de las personas.
Santiago capítulo 2, versículo 1, dice que la fe, nuestra fe, tiene que ser sin acepción de personas. Está diciendo, no tengan fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, de dar cierta relevancia a algunos a diferencia de otros. Tampoco se debe profesar la fe en Cristo y al mismo tiempo ser un engreído espiritual, haciéndose pasar por un sabelotodo o un superior a los demás. Esto está mal, hermanos. Tu fe va a ser probada conforme a cómo tratas a las personas. La diferencia social en la época de Santiago y de los apóstoles era muy severa. La discriminación y el desprecio que había en aquellos que eran considerados pobres, humildes, ignorantes. Fíjense que las joyas, por ejemplo, las vestimentas eran muy importantes a la hora de evaluar a las personas. Pero en Levítico 19:15, en el Antiguo Testamento, Dios enseñó a Israel, a su pueblo, a no evaluar a las personas por la apariencia. Un predicador se había vestido como un pobre andrajoso y fue y se presentó a la iglesia que lo había invitado para predicar. Y él llegó sin anunciar a nadie, todos lo veían de una manera despreciable. Él entró en el salón de ingreso de la iglesia, ningún hermano se acercó, excepto una niña que lo recibió, le dio la bienvenida, le llevó a sentarse en el auditorio, y llegó el momento en que el pastor de la iglesia presenta al predicador invitado, y este hombre andrajoso se pone de pie en medio de la congregación y se dirige hacia la plataforma, hacia el púlpito, y era el predicador invitado. Imagínense la impresión de toda la gente de la iglesia. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué humillación. Pedro reconoció este atributo en nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios ha indicado muchas veces su interés por los pobres. Lo vemos en muchos versículos. Si querés anotar, en Job 5:15, Job 36:15, Salmos 68:10, Salmos 69:33, Salmos 72:12 y 13, y podemos seguir muchos versículos que hablan acerca del interés de Dios por los pobres, sobre el maltrato a los pobres. Todos los que los han despreciado y maltratado tendrán que responder un día ante el juicio delante del trono de Dios por las injusticias que han cometido contra ellos. La acepción de personas no solo se da en el ámbito económico, entre pobres y ricos, sino también en el ámbito racial, religioso, cultural, en la educación, en lo laboral también, en el estado de salud, en las enfermedades, en el carácter o personalidad. Es increíble cómo podemos discriminar a las personas por su forma de ser, cuando no son su estilo de vida o su forma de ser, su forma de pensar, su filosofía de vida no nos agrada, ya lo discriminamos y hacemos acepción de esas personas. Cuidado, hermanos, con tener ese tipo de actitudes, porque eso no demuestra que tenés una fe bíblica, una fe verdadera. El aspecto físico también, a veces discriminamos y formamos nuestros círculos y estamos dejando de lado afuera aquellas personas que no cumplen los requisitos que yo tengo para ser aceptado en mi círculo. Eso no puede
ser, no puede practicarse, no se permite en la iglesia de Cristo. Hermanos, todos estamos en el mismo nivel para Dios. No hay más importante ni de mayor valor o de menos valor delante de Dios. Él no hace acepción de personas. Nuestro Señor enseñó con su ejemplo no la acepción de personas. Muy por el contrario, Él enseñó la aceptación de las personas. Y todo aquel que sigue este ejemplo ha encontrado la verdadera fe. Aquel que sigue el ejemplo del Señor Jesucristo ha encontrado la fe bíblica. ¿Cuál es tu problema para aceptar a ciertas personas? ¿Cuál es el aspecto que no te gusta, no te agrada y lleva al punto de rechazarla, de discriminarla? Y quizás no lo digas, pero ya lo sientes por dentro. Estás haciendo acepción de ciertas personas por su personalidad, por su forma de ser, por su carácter, porque no cumple tus requisitos para ser aceptado, por la apariencia física, por la ignorancia, por su nivel económico, por su cultura. Debemos mirarlos como mira nuestro Salvador. Recuerda, mientras Él estaba colgado injustamente en aquella cruz, con los ojos de nuestro Señor y Salvador, llenos de amor, movido por amor, conmovido por su compasión, en frente de personas que lo estaban repudiando, despreciando, escupiendo, burlándose. Él los miró con ojos de amor y compasión y misericordia. Y movido por ese amor, dijo a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así como Él fue compasivo y misericordioso, quiere y demanda de nosotros también, quienes hemos creído, quienes hemos conocido el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, de esa misma manera, Él también quiere que nosotros amemos, tengamos compasión y tengamos misericordia. Así como Él fue compasivo, Él quiere que tú aceptes también a todas las personas, sin acepción de personas, porque consideras mejor o mayor que Jesús, como para tolerar y aceptar a los que consideras menos que tú. Cuidado, no te equivoques, porque no existe tal cosa. No hay persona mayor ni menor que vos. No hay persona superior e inferior que vos. Eres igual ante Dios. Y aún así, siendo pecador, fuiste aceptado, fuiste amado. Si en algo se va a probar nuestra fe, si en algo se va a probar tu fe, hermano, es en la forma en que mirás y tratás a las personas. Y más aún a los hermanos en Cristo, que son nuestra familia de la fe. Que este sea un gran desafío para nosotros, hermanos, de demostrar nuestra fe genuina. Si realmente has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, si has depositado tu fe en Él, una de las pruebas en las que vas a demostrar tu fe verdadera en Cristo es la manera en que mirás y en la manera en que amás y tratás a las personas. Que el Señor nos bendiga en esta semana. Nos vemos el próximo domingo.